Este va a ser el último video de esta saga. Personalmente es la serie de videos que más disfruté hacer. Así que espero que les guste. Sin más palabrería de relleno, dar inicio con el primer personaje de la noche. Los Hermanos Muerte. Entidades cósmicas primordiales para el multiverso SCP. 3 entidades humanoides incorpóreas que se revelaron ante la creación como una entidad divina y suprema llamada los Tres Hermanos. Al principio, hubo oscuridad. Todo era desperdicio sin forma y vacío. Nada silencioso sin tiempo o lugar, el sueño apacible que no despierta. Todo estaba quieto. Nada se movió en la oscuridad. La luz separaba la oscuridad de abajo, y había una disparidad entre ellos. Entre la oscuridad y la luz también había disparidad, y las sombras parpadeaban en ella. La luz brilló en la oscuridad, y no fue vencida. Del mismo modo, la oscuridad no se destruyó, sino que se dio forma tanto arriba como abajo. De la oscuridad salió el más viejo, el Todo Muerte. Él vino de la oscuridad y era de la oscuridad y era la oscuridad, y nada por venir podría pasar más allá de él. Tan vasto y poderoso era él, que ningún otro podría comprender el alcance de su brazo, ni el largo de su mirada. El mayor se sentó a la luz y la observó durante un tiempo, porque encontró la luz buena. El Todo Muerte no estaba orgulloso, aunque era el primogénito. Él abarcaba todo lo que era y estaría dentro de la luz y la oscuridad, y así sabía la forma en que giraba y la hora de su desaparición. Solo a él podría importarle la luz y lo que vendría, porque solo la muerte de todas las cosas podría llegar tan lejos y ser tan justa. La luz creció a la vista de la muerte total y se convirtió en fuego. Como fuego ardía y se extendía hacia afuera, y con el fuego venía una canción. Una canción del martilleo de la fragua de la creación, el rugir de los fuelles nucleares, los coros de cristal de los quarks, los tonos sombríos de los pozos de gravedad, las olas brillantes de plasma expulsado de las estrellas infantiles. La muerte escuchó la música y la encontró buena. De la oscuridad vino la gran muerte, el hermano del medio. No era tan poderoso ni tan vasto como el mayor, aunque su alcance era muy amplio. Su dominio iba a ser una catástrofe, y así su rostro estaba oscurecido por el metal labrado y la piedra. Parecía una montaña, la muerte de las multitudes, y sus heraldos venían con él, sus nombres eran conquista, guerra, hambre y enfermedad. Dentro del fuego ahora se veían los débiles contornos del tronco, la raíz y las ramas, como si estuvieran hechos del cristal más fino. El fuego fluyó a través del árbol y dentro del árbol y alrededor del árbol, y la canción se llevó cada vez más fuerte a través de las ramas brillantes y fuertes raíces. De la oscuridad ahora llegaba la pequeña muerte, el hermano más joven, pálido de cara y túnica oscura, duro de ojos y estricto de mano. Una hoz de plata que llevaba, y era por esta herramienta que cada alma nacida sería recogida. El mayor se levantó y se destacó sobre sus hermanos. Su semblante era tan oscuro como el vacío de su nacimiento y sus túnicas tan blancas como la misma. Por encima de su cabeza, las sombras se arremolinaron en las oscuras bóvedas de los cielos. El árbol creció alto y ancho, brilló y cantó fuerte. Ahora un gran trabajo esperaba por ellos. Hubo acuerdo entre los grandes y los pequeños, y los tres hermanos pasaron de la luz del árbol a la sombra. El árbol creció fuerte, y las bóvedas del cielo y las profundidades del abismo dieron a luz. Así es como surgió la creación. Ellos crearon el árbol del conocimiento, y tienen un dominio absoluto sobre todo lo que abarca este mismo, del cual se deriva toda la creación, incluido el dios Yesod con Kadas, que era la base de lo que estaba por arriba, y las 7 raíces primarias que lo habían atravesado, que trascendían a los dioses ancianos inferiores como Yaldabaoth y Mekane. Por su parte Mekane durante su pelea fuera de todo el espacio y el tiempo, fue capaz de sellar con su último aliento a Yaldabaoth en una prisión forjada con los trozos de su cuerpo roto, siendo el demiurgo una entidad que trascendía y era capaz de destruir todas las dimensiones, el espacio y el tiempo y todas las iteraciones de la realidad SCP con solo pensarlo. El multiverso SCP se ha confirmado que tiene al menos un total de 196,884 dimensiones superiores. El árbol también incluye a la biblioteca, que existe en el núcleo del árbol del conocimiento, y ambos trascienden, y abarcan todo lo que es, estaba, y estará dentro de la sombra del árbol, dentro de sus ramas, y dentro de sus raíces. Para finalizar, la batalla entre los hermanos y el Rey Escarlata estaba causando que toda la creación se desmoronara bajo la presión de su ferocidad, destruyendo la biblioteca en el proceso. Sin muchos problemas, los tres hermanos entrarían de lleno en la categoría hiperversal. A continuación les presento a la Madre Noche.
Al igual que Pralaya, Madre Noche es la representación del vacío más allá de la creación, con la diferencia de que ésta pertenece a la continuidad de Vértigo. Bien podrían ser la misma entidad, pero como no se ha confirmado, además de que aparentemente es más débil que la presencia, uno debe asumir que son entes distintos. Hace mucho tiempo, toda la creación le perteneció a la Madre Noche, y en un futuro distante esa misma existencia volvería a ser suya nuevamente. Antes del principio estaba la noche, y la noche no tenía límites ni tampoco fin. Una vez nació el principio, estaba el tiempo, el ritmo implacable en el que podían ocurrir las cosas, en el que todo podía hacerse, el polvo podía fusionarse y la materia podía existir. Con esa unión, la existencia fue posible en todas sus versiones. En la creación, la gente podía soñar y morir. Las estrellas ardían, brillaban y se apagaban, mientras ella desde la nada misma, el patio trasero de la creación, observa como poco a poco los inmensos cuerpos celestes en llamas, explotan y se extinguen, y no representan nada más que una minúscula mota de polvo flotando en el espacio en comparación a su inmenso y vasto poder. Ella habita el reino de la noche, el cual existe en las vastas extensiones del no tiempo y no espacio más allá de cada horizonte de eventos. La existencia empieza como empezamos todos, en la oscuridad. En él hay dolor, hay soledad, y más grande que el dolor y más grande que la soledad, está la nada, una inmensidad de nada. Un lugar sin luz, sin información, un agujero negro implacable de absoluto vacío. El tiempo allí se disuelve en la oscuridad. Madre Noche dio a luz a la familia de los Eternos, estando por encima de cada uno de ellos. Muerte, delirio, destino, destrucción, deseo, sueño y desespero, todos ellos, entes abstractos y primordiales para la existencia, cuyos labores se extienden y abarcan las infinitas dimensiones del multiverso, siendo efectivamente, seres de talla hiperversal alta, representan menos que nada para su progenitora. Como ejemplo del poder que ostentan, tenemos a Destino de los Eternos. Es el más viejo, y también, el más alto de los Eternos, para los ojos mortales. Algunos lo creen ciego, mientras otros, quizá con mayor razón, dicen que ha viajado mucho más allá de la ceguera. De hecho, no puede hacer más que ver. Ve las delicadas líneas que dejan las galaxias al moverse por el vacío, observa los intrincados dibujos que los seres vivos hacen en su viaje a través del tiempo. Al principio había un verbo, que fue trazado a mano en la primera página de su libro, antes de que fuera pronunciado. El libro que porta siempre consigo, contiene todo lo que está sucediendo, todo lo que ha sucedido y todo lo que sucederá. No existe nada que no esté escrito en él. Los únicos ojos que leen ese libro son ciegos, solo ven la oscuridad y el contenido del libro. El libro es la existencia en sí misma que adopta la forma de historias, quizá él sea el único que lee todas las historias a las que da forma la creación. Él lleva el cosmos a cuestas. Cada historia comienza y termina en el libro de destino. Pero él sabe que no hay historias, solo la ilusión de historias. Hilos y patrones que aparecen surgir en las páginas de la existencia. Observa mundos y moléculas como motas de polvo flotando en un rayo de luz, cada movimiento, cada momento inevitable mientras recorre los caminos de su jardín. Un lugar de bifurcaciones y caminos que se juntan y se separan. Es un telar en el que se hila el tejido de la existencia. Cualquiera que viera el jardín de destino, lo reconocería. Vagaría por él hasta que muera o más allá, pues los senderos que surcan aquel reino son tan largos que ni la muerte les pone fin. Nada empieza en el jardín, ya que está más allá de comienzos y finales. A pesar de ello, para Madre Noche, tanto destino como su reino trascendental, solo es una parte de la creación, parte del todo que ella trasciende y contempla pacientemente esperando a que regrese consigo, esperando a que retorne a la absoluta nada de la que surgió. Como tal, un ser más allá de las dimensiones superiores, un ente de talla ultraversal. A continuación les presento a la gran bestia malvada, también llamado maldad, ausencia de luz divina, eterna oscuridad entre otros nombres más. La gran bestia, es una entidad abstracta aparentemente sin forma alguna que representa a la encarnación del mal y el caos, la oscuridad eterna antes de la luz. Durante la historia perteneciente a la Cosa del Pantano, titulada American Gothic, fue el antagonista principal que Constantine, Zatanna, entre otros poderosos magos y seres de talla cósmica tuvieron que enfrentar. Antes de la luz, no tenía nombre o necesidad de él, luego vino la luz y al observarla sufrió el primer conocimiento del ser y toda alegría desapareció. La gran bestia es la exégesis oscura de la luz, de la gran voz, la mismísima presencia. Su hambre por comprender el mal, la eternidad que había soportado incapaz de comprender la luz,
sufriendo en silencio era tal, que pensaba enfrentarse al propio Dios en una lucha para así matarlo y acabar con la angustia que su presencia le causaba. Tipos como el espectro, no representan siquiera un subátomo del poder que aguarda la gran bestia, siendo capaz de derrotarlo con un mero pensamiento, y al mismo tiempo humillarlo a tal punto de dejarlo llorando desconsoladamente y pidiendo a Dios que perdone su derrota. En ese preciso momento Yahvé se hizo presente, y siguiendo la luz la oscuridad fue a buscarla para luchar contra ella. Su choque final estaba desestabilizando y destruyendo absolutamente toda la creación, eso incluye el multiverso y sus infinitas dimensiones superiores, dejando solo el vacío eterno e infinito donde ambos nacieron. En sí mismo, la oscuridad y la luz son iguales. Siendo su igual, la presencia fue incapaz de matarlo y terminaron por fusionarse en una sola entidad trascendental en un abrazo, fluyendo juntos mientras todo se caía y arremolinaba. Como tal, un ser que trasciende conceptualmente las dimensiones, siendo más precisamente un ente de talla universal. Lucifer, estrella del alba. En el pasado, la voluntad de la estrella matutina llevó a una tercera parte de las huestes a rebelarse contra su creador. Se desató una guerra en el cielo que terminó con Miguel, el demiurgo, herido y despojado de toda libertad. Y su hermano, el dador de luz, expulsado de la ciudad de plata, gobernando un nuevo reino que Dios le otorgó y llamó infierno. A pesar de tener aquellos dominios bajo sus pies, Samael no tenía el poder suficiente para concretar sus verdaderos planes, por tanto, entregó la llave del infierno a Sueño de los Eternos y se retiró a la tierra. Él sabía que no era libre y su dignidad estaba mancillada por tener que bailar con un collar puesto. Su verdadera meta es obtener verdadero libre albedrío, no la ilusión del mismo dentro del plan de su padre. Después de recuperar del reino de Izanami, sus alas arrancadas por Sueño aquella vez en el infierno, volvió a obtener de nuevo sus viejos poderes. Al alzarse rasgó los velos de ilusión que son la distancia y el tiempo. Ahora tenía acceso al vacío y medios para navegar por él. La nada existe, ha existido y existirá. Es inmutable y eterna. Pero como una posibilidad, Lucifer germina ahora donde estaba la nada y al ser algo en medio de la nada, se convierte en el eje, en el foco de la misma. Crece y se despliega hasta que llena el cielo con sus infinitas variaciones. Es una cuestión de percepción. En el vacío no existe el tiempo, ni el espacio. Allí todo se superpone a sí mismo de manera infinita, y la percepción gira sobre su propio eje hasta que queda cegada por la saturación y lisiada por la repetición infinita. No obstante, Lucifer acostumbró su mirada y su mente a esta nueva perspectiva para ver el tiempo en donde no lo hay. En aquel vacío contempló creaciones enteras alzándose y cayendo, desmoronándose, llegando a su inexorable final. Cada una de ellas, mientras existen, parecen llenar la inmensidad del vacío con certezas abundantes y copiosas del sentido y el propósito. Pero como el vacío es infinito y eterno, la porción del mismo que se puede llenar, al final es igual a cero. Al fin y al cabo, todo acaba reduciéndose a nada. Conceptos como el infinito, el espacio y el tiempo para él son extensiones de la mente, de la voluntad, por lo que el infinito es un fenómeno puramente local. Según él, puede levantar una piedra y encontrarlo retorciéndose o puede construirlo con los materiales que encuentre a mano. Manipula a gusto y ganas el portal que dirige más allá de la creación, donde no existe ni siquiera la no existencia, a tal punto de convertirlo en una simple hoja de papel. Un portal que da paso al vacío más allá de la existencia del multiverso y sus infinitas dimensiones. En este vacío infinito y eterno, mató al demiurgo Miguel y posteriormente, lo resucitó. El inconmensurable poder de Miguel, entregado por Dios mismo, creó un nuevo cosmos de la nada sin principio ni fin. Su muerte y posterior resurrección, dejó este poder suelto en una explosión solo comparable a una anterior, en pocas palabras, como el dador de luz mismo hizo alusión, se creó una nueva totalidad, un multiverso como el que la presencia había creado. No por nada, Miguel ha sido declarado como el sirviente de Dios de entre todos el más poderoso, cuyo poder solo es superado por el de su creador. Lucifer se convirtió en el señor de la nueva creación, vecina a la que todos conocemos. Su espíritu planeó por encima de las profundidades, lanzó el tiempo volando delante de él como la lanzadera de un telar y comenzó a rellenar los universos vacíos de esta nueva creación. Formó galaxias a su paso, nubes incandescentes hiladas se hicieron soles. Dejó el espacio entre los soles negros como contraste, como el negro terciopelo de un joyero. Todo comenzó a girar alrededor de todo lo demás.
La danza gravitacional arrancó planetas de los soles, atrajo lunas de las negras profundidades y de la misma forma que lo hizo su padre, para culminar con su perfecta creación, dio pie a un pequeño fragmento de esa inmensidad a que se levante y se conozca a sí mismo. Al recibir la orden de Dios de cerrar la puerta hacia el vacío, Lucifer la rompió en pedacitos y creó 1.000.000 de puertas para que a todos los que no les gustaba el yugo divino, pudieran escoger uno nuevo. Se dijo que su poder era tan grande como el de la presencia, pero cuando éste terminó de crear el mundo, les prohibió a su hermano y a él utilizarlo. De hecho, Miguel y Samael son los sucesores directos de su trono, pues cada uno tiene algo de lo que el otro carece para gobernar. Después de que Yahvé, la presencia, abandonara la creación, esta comenzó a desmoronarse sobre sí misma. Fue entonces que Miguel entró al Logos, la palabra de Yahvé, de la cual depende la creación, y el poder que yacía en su interior se desparramó por todo el multiverso, se convirtió en todo lo que existía. Cada sustancia o cualquier otra cosa, las estrellas, las piedras, el agua, el aire, todo se llenó de la voluntad de Miguel. Como hijo y mano derecha de Dios, el demiurgo, mientras la marca de Dios se desvanecía y la creación flaqueaba, renovaba segundo a segundo la misma, escribiendo de nuevo el nombre de Dios en cada átomo de la existencia mediante su sacrificio. Tal acto habría funcionado y habría puesto fin al colapso multiversal que se estaba llevando a cabo por palabras del propio Lucifer. Sin embargo, Fenris se dirigía al Yggdrasil, el árbol del mundo, uno de los cimientos de la creación, para destruirlo, lo cual habría sido un sacrificio en vano. Él aguarda en su interior el poder del Dunamis demiurgo, el poder de Dios, un poder tan descomunal que al morir, este saldría de él y arrasaría todo lo que existe. Curiosamente, Lucifer es capaz de pelear uniformemente con Miguel. Por otro lado, muerte de los eternos, quien reclama todo lo que muere, incluso la creación, no tiene ningún derecho sobre la estrella del alba. Es superior a todos los eternos, incluyendo al propio destino. Siendo capaz de darse el lujo de arrancar completamente impune las páginas del libro del destino que contiene todo lo que está sucediendo, lo que sucedió y lo que sucederá. Por lo que este arrancó una porción de la existencia misma casualmente. Probablemente se encuentra por encima de la Madre Noche, ya que comparte el segundo lugar de entre los más fuertes del multiverso de DC y Vértigo junto a su hermano entre aquellos que están por debajo de la presencia. Una entidad más allá de las limitaciones dimensionales superiores, sin muchos problemas, un ser de carácter outerversal. Para ir terminando, hablaré un poco de la presencia. Principalmente quería terminar este video con él, para explicar unas cuantas cosas y en parte, tomarlo como ejemplo para analizar este concepto tan basureado hoy en día, que es la omnipotencia. Yahvé, Dios, Jehová, la voz, la luz, o simplemente la presencia. Él es el creador de la continuidad de DC y Vértigo. Sus hijos fueron Miguel el Demiurgo, la chispa que se expande por siempre, el océano de poder sin orilla, y Samael, el hermoso y rebelde Hijo de Dios, quien lleva la luz allá donde el Todopoderoso ha dicho que brille. Él más que nadie quiere a sus hijos, y al hablar de ellos, se llena de orgullo. Cada uno tiene algo de él, algo que aprendieron al ser guiados por él, como dictó el plan que determinó en el alba de los tiempos. Él es un infinito que responde al infinito. Su gran plan requería de la traición de uno de sus hijos, pero ambos eran tan condescendientes con su padre, que casi se desesperó. Como tal, creó la hueste, la ciudad de plata, para darle contexto a sus acciones. Entonces sucedió lo que todos conocemos: Samael dilapidó toda la eternidad intentando escapar de su plan, en el que ya había previsto todo, por supuesto. La existencia se trata de una burbuja de cristal que ha creado, y su remate final le hace perfecta. Pero en ella hay dos maneras de cerrar el círculo de la eternidad, y la única cosa incierta, entre todas las versiones claras e indiscutibles del futuro que ha tenido durante tanto tiempo, la única materia en la que siempre ha habido la más pequeña molécula de duda, es cuál de las dos opciones finalmente escogerán. La presencia comienza entre la semilla sin sustancia de la sustancia. Sube a través de las columnas de la realidad, desde la más pequeña porción de un átomo, hasta extenderse por mundos enteros y la existencia misma, siendo un ser completamente omnipresente en esta. Para él, sus hijos nunca fueron necesarios, nunca los necesitó. No era necesario un intermediario que transformase la luz en soles, ya que contenía en sí las formas de aquello en lo que se convertiría. Pero solo fueron parte de su creación para mostrarles sus verdaderas capacidades, y no había otra forma de hacerlo más que enseñarles. Esto debería dejar en claro que él se encuentra por encima del demiurgo y la estrella del alba.
mientras dialogaba con Elaine, la hija de Miguel, y Lilith, la primera esposa de Adán, ignorando las limitaciones espaciales capturó con sus manos lo que parecía ser la luna, pero no era más que toda la creación vista desde afuera. Siendo el creador de la misma, puede destruirla, deformarla, repararla o cualquier cosa que le plazca hacer, al fin y al cabo, su voluntad define toda variable, toda ley física, todo sucede porque él hace que suceda. Siendo descrito como el creador y el ser más poderoso de la continuidad de DC Comics y Vértigo, debería encontrarse por encima de la Madre Noche y los Eternos. Lo que lo haría un personaje de carácter universal. Sin embargo, y en contra de la creencia de muchos, la presencia no es omnipotente. Recordando lo que ya he mencionado, y añadiendo datos extras sobre el tema, él ha mostrado en más de una ocasión sus límites. Pralaya es capaz de absorberlo, pues ella es la oscuridad que precede la luz de la creación, el sueño en el que todos los seres y las cosas, incluso Dios, inevitablemente caerán. Sin la nada que encarna, el todo que nosotros vivimos, no existiría. Era tras era, el multiverso nace de Pralaya y era tras era, ella lo llama de vuelta a su vientre. No pudo matar a la gran bestia malvada, y de hecho ambos se necesitan mutuamente para vivir ya que son el bien y el mal respectivamente. Hay seres capaces de tomar su lugar a pesar de no ser elegidos para tal trabajo como se nos mostró cuando los hermanos titanes, Giras y Garamas tomaron su poder solo por quererlo. Si no fuera porque no pudieron controlarlo, es probable que la historia habría tomado un rumbo completamente distinto. Ubicándonos en el cómic de Vértigo, más concretamente en el volumen 2 de Lucifer salido en el 2015, escrito por Ollie Black, la presencia resultó temporalmente muerto a manos del arcángel Gabriel, aunque aparentemente lo logró con un arma especial que antiguamente le perteneció a Azazel. Él mismo aclaró que a pesar de ser infinito y eterno, fuerzas externas le dieron forma. Su omnisciencia también tiene ciertas limitaciones. El final es incierto para él, es algo que se escapa de su plan al igual que no puede ver o predecir el azar. Presumiblemente, la presencia es solo un aspecto más del primer monitor, también llamado vacío, overmonitor, etc., junto con la fuente, la mano de la creación, la voz de la deidad, el niño dios Wally, la gran bestia malvada, la palabra, Pralaya, los eternos, etc., etc. El primer monitor fue presentado durante la crisis final escrita por Grant Morrison. Si no lo conocen, estoy más que seguro de que ya han escuchado algo de él indirectamente. Pero en fin, acá les va una pequeña descripción. El vacío es un libro con un número infinito de páginas. En realidad no es un libro, es la suma de todos los libros posibles, y todos ocupan el mismo espacio del vacío más allá de la creación. Antes, solo había un monitor, una especie de inteligencia infinita y abstracta, la forma de vida más grande de la existencia, un vacío con vida y consciente, con todo el multiverso DC creciendo dentro de él. Es la fuente de la creación de la franquicia de DC Comics, un tramo infinito de blanco puro, que existe más allá de toda comprensión y niveles de realidad, es el lienzo de todas las creaciones posibles en DC Comics, desde bacterias terodimensionales hasta seres como la presencia siendo nada más que no ficción existente para él. Es literalmente la hoja en blanco que el escritor, el verdadero infinito de DC utiliza para redactar la historia a contar. Dicho esto, no tiene nada que ver con el tema, pero me gustaría mencionarlo ya que hay gente que sigue usando esto como hazaña, pero, ahora me entienden por qué Superman y Ultraman levantando un libro de páginas infinitas es Outlier. Sí, no es cualquier libro, es básicamente la creación y el vacío de la creación en sí mismo, por lo que si tomamos en cuenta esto, Wonder Woman y todos los que escalan de Superman, serían outerversales y por consiguiente más fuertes que la presencia. Pero volviendo al tema, más allá de la falta de conocimientos, ya sea por no haber leído los cómics en donde aparece y demás, el punto principal del por qué la gente cree que es omnipotente, es porque la palabra omnipotente, en sí está conceptualmente echada a perder. Por esa misma razón personalmente prefiero utilizar el término verdaderamente infinito para referirme a personajes como el escritor, el uno por encima de todos, etc. Principalmente, se echó a perder cuando se entabló esa idea absurda, de que no importa lo ridículo que suene, cualquier personajucho de cuarta que se llame omnipotente, lo es porque sí, sin mayor análisis ni revuelos, aplicando la típica falacia de autoridad que dicta, que el autor así lo quiso. Se ha usado este término tan descaradamente para personajes que como mucho destruyen un mísero planeta, que ya no les debería extrañar que muchos consideren a la presencia omnipotente.
es risible y triste a la vez, se ha malformado a tal punto que se han creado palabras inconsistentes en sí mismas, para tratar de justificar que los personajes que se llaman a sí mismos, omnipotentes, no solo no conocen la definición que nos brindan los diccionarios, sino que es ni más ni menos que una llana y clara hipérbole. En este caso, tenemos la palabra virtual omnipotente. Sí, paremos con este mito por el amor de Lucifer, tal cosa es completamente un sinsentido. Se dice que alguien es virtual omnipotente cuando carece de una cualidad, ya sea omnisciencia o omnipresencia, pero ostenta todas las demás. Lo cual es estúpido, un personaje que carece de algo y muestra estar limitado a algo, no puede hacerse de un término tan complejo, que intenta representar a alguien que va más allá de las limitaciones. Si es casi omnipotencia, no es omnipotencia en primer lugar. Y ya que estamos, también me parece completamente ridículo alegar que alguien es omnipotente solo porque se alegó tal cosa, cuando la cosmología del verso al que pertenece dicho personaje carece de dimensiones superiores, o incluso, y de lejos lo que mayor gracia me da, carece de un cochino multiverso. Y digo cochino multiverso basureando el concepto tanto como sea posible, ya que un multiverso es algo tan básico, tan burdo, hoy en día toda ficción que haga alarde de tener personajes verdaderamente poderosos, tiene un multiverso. Se ha convertido en algo tan informal, tan predecible, que hasta dejó de ser complejo. Entonces viene un pedacito de mierda a llamarse omnipotente cuando a lo mucho destruyó un pueblito de porquería, y es ahí, cuando uno comprende lo mal usada que está la palabra. Lo que es peor por lejos, es que hay gente que usa estos dichos como algo verídico para argumentar en un debate. Podría estar horas hablando de este tema, de cómo hay gente que cree que se puede trascender la omnipotencia, lo cual eso ya es totalmente una locura que no tiene razón de ser, pero el video se está haciendo bastante largo y a la hora de renderizar, pago el precio muy caro. Para finalizar definitivamente, quiero agregar que estos términos deberían dejar de usarse. Un personaje serio no se autoproclama nada, esto ya lo he mencionado un par de veces, un personaje serio, lo demuestra trascendiendo todo lo que en esta saga de videos he mencionado. De la misma forma, una persona que haga hincapié en ser un buen argumentador, tampoco la utiliza como una prueba válida o concluyente. La omnipotencia a estas alturas no es más que una falacia lógica, carece de sentido y perdió completamente el significado que representaban. Quedó literalmente obsoleta. Pero en fin, sin mucho más que añadir, espero que les haya gustado esta saga. Será hasta la próxima. Adiós.